What's up, futboleros y futboleras, aquí pillando de sorpresa a el delantero centro del Benfica de los años 60. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Ronald, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Tienes ya el álbum de la liga, ¿eh? Lo has puesto detrás y todo. Sí, es que hoy vamos a empezar como con la ventana de promociones. O sea, vamos a abrir como este pequeño espacio que pueden sponsorizar, por supuesto, clubes o sus respectivas marcas. Cuidado. A nivel editorial. Cuidado, porque voy ahora mismo a abrir mi corazón, ¿vale? ¿Qué año es? 24-25, ¿vale? Esto lo voy a enseñar una sola vez. Ahora veréis cómo se tiene un álbum de la liga siendo un puto enfermo mental, ¿vale? Es tapadura, evidentemente. Es que es tapadura, claro. Lo primero es tapadura. Lo segundo... Ya no vale directamente. Lo segundo... los jugadores se tienen todos. En las opciones de ventana se tienen todos. ¿Vale? Vale. O sea, se tiene al completo. 3. Haciendo ventana completa, horizontal, de tijera. Mira, tengo aquí... De hecho, o sea, fíjate que yo les pongo un... A ver, una ventana, coño. Aquí. Les pongo post-it y todo para levantarla cómoda. ¿Ves? Les pongo yo una pestañita en post-it para que sea fácil de levantar. Y 2, el orden en que están pegados los jugadores no es el de Panini. Porque tú me dirás, ¿por qué, Bruno? Pues porque yo, una vez termina la temporada, según el que ha sido realmente el 11 titular, los suplentes y tal, lo pego. Los fichajes, que son hasta septiembre, están todos en estas páginas. Y lo que hay en las páginas del final son canteranos que han debutado durante la temporada y fichajes de invierno. Es decir, que hay cromos que no existen, como por ejemplo, de esta temporada yo tengo un cromo que no existe, que lo tengo aquí, que es Jan Diomandé con el Leganés. Que este cromo no existe en la vida real. Pero Photoshop Man hace su trabajo y crea el cromo para que la call esté 100% actualizado. Jan Diomandé con el Leganés. Y así cada año, Rey. ¡Guau! ¡Guau! Yo no sé si al señor Panini le gusta piratear. Bueno, solo imprimo los cromos que no existen. O sea, pero desde luego no, es como el respeto del copy, ¿no? Claro, es en mejorar plan, la obra. Mejorar la obra, claro. Cuando es ampliar y hacerlo con respeto, suele gustar bastante. Yo estoy flipando, la verdad. Creía que ibas a mostrarme un alto nivel de friquismo. Pero no tanto. No tan alto. No, impresionante. De hecho, tengo un friki consejo que dar a la gente que haga colecciones de cromos de Panini. O sea, de Liga Este. Lo idóneo para gastar el mínimo dinero posible y maximizar es empezar, a no ser... A ver, claro, aquí hay como un tema. Si te da igual tener jugadores que ya no estén en sus equipos, se abre al principio de todo. Pero si no, yo creo que lo idóneo es comprar una caja de tercera edición y una de cuarta. Y empezar la cole en octubre, más o menos. Hay que aguantar un poquito, yo también lo creo. Sí. Pero claro, este momento de euforia... Es que es el verano. Claro, la otra opción, que también la banco bastante, es comprar una de segunda o de primera en su defecto y ya una de última. Pasa que lo más rentable yo creo que es comprar 2 de última el día que salen si eres de un sitio en que sale pronto. Porque entonces pones a cambiar todos los repetidos de última. Correcto. Y te llueven ofertas de 200 de primera edición por 20 de última. Y sales ganando, claro. Es totalmente cierto lo que está diciendo esta persona. Sí. Yo, o sea, mira, la del Mundial la acabé la semana siguiente de que saliera. No, la semana siguiente no, pero al mes. No, o sea, no había empezado el Mundial que yo ya lo había acabado, creo. Yo lo tengo por ahí también, pero claro, tengo que ir renovando. Y mira España, lo top que es mi Españita, que evidentemente no sale, los jugadores que no están no salen, pero... Convocatoria completa, ¡Wow! Solo están los 23 que han ido, ni Carvajales, ni Hausens, ni historias. Nada, muy fuerte, Con el plegatín, fíjate, accurate colors, todo.
Yo te estaba devolviendo una pared, pero no sabía que la asistencia era para gol en la final de la Champions, ¿eh? O sea, sacada histórica. Aquí se Tanqueada de arranque de vídeo muy buena. Muy buena, ¿no? Muy, Bastante muy digna. bien. Panini, estamos abiertos a lo que queráis. Si es que en realidad tampoco tiene que ser una oferta muy suculenta. No, enviar sobres gratis para que abramos Si es que somos fans, claro, abrimos aquí un poco, charloteamos, la gente que ve los vídeos que nos digan que tienen para cambiar. Easy. Adidas, el Benfica, queréis mandar cosas, perfecto. De hecho, esta Hay camiseta peluqueros que tienes tú... que estarán encantados con cómo ha quedado, porque me han peinado y vestido para una boda, porque el que está al tanto de mi lore sabe que vengo de una boda el fin de semana, una boda Buah. muy buena. Muy O sea, buena. tier De una ese de persona boda. que tú realmente conoces, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tangencialmente, pero la conoces. ¿Quién se ha casado? Se ha casado un íntimo amigo mío de la universidad, pero también trabajador de la agencia F, Pedro Martín. Y por Sí. supuestísimo, Sí. enorme seguidor de las batallas y, por tanto, coincidente en tiempo y forma contigo en múltiples ocasiones. En múltiples ocasiones, sí, pues nada, la delicia de la vida para él. No, un éxito de boda, la verdad. Un éxito. Ha triunfado el chaval con una chica notablemente superior a sus posibilidades. Es que es todo fantástico. Lo que ha de ser, la vida... Sí, yo también lo creo, la vida del triunfador. La vida del triunfador, la vida del éxito. Bueno, pues vamos a empezar ya con este podcast de Max... ¿Cómo se dice lo del Nogales? Eso, lo de Luke Maxim. Luke Maxim de este. Sí. Sí. Bien, bueno, yo estaba por la labor de ir sin barba. Pero ya te digo... No, el flow portugués que me llevas hoy mola, ¿eh? Mis asesores de confianza dijeron que tenía que ser así, raya al lado y barba. Así que, Raya al lado, yo aquí banco estoy. poco, es decir, raya al lado. Pero bueno, estoy heredando Pero la... te queda bien. Lo que pasa que, ¿sabes? Es como... Te estila cierto fachalequismo, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿eh? O sea... Yo creo que con la camiseta del Benfica se rompe. Se rompe, claro. Exacto. Vas bastante guapo también hoy, ¿eh? No, sinceramente voy en ¿Quieres hacer pijama. mención a tus peluqueros y o a la camiseta que llevas? Que me la has contado en A mis los de peluqueros no, récord porque y- no los visito. O sea, literalmente, Vale. si no tendría este en catalán desgavell en la zona de la patilla. Pero sí que lleva una camiseta increíble de Oliver y Benji con Mark Lenders. Es Mark Lenders, ¿no? Sí. No, es Oliver Latón. Pegando un chilenazo con la camiseta de Japón. Y detrás, que es la parte buena de la historia, la convocatoria completa de la saga del Youth Tournament World Cup de Japón. De Captain Tsubasa, ¿eh? O sea, En este espacio cabe todo. eso O sea, luego es muy molesto el Eso algoritmo, dije yo porque- cuando conocí a Konate en un ascensor. En este, no, tío, no empecemos, va. No. Es que Luego el algoritmo lo cataloga como fútbol, pero realmente aquí se habla de todo. Sí. Cultura popular. Te pidieron receta de lentejas 2.0, ¿eh? El otro Pidieron, día. sí. Sí, Pidieron, hubo, ¿eh? sí. Hubo petición. Sí. Y hubo petición de continuidad gastronómica en la conversación, que creo que se cumplió con nota. Te digo, y te suelto ya. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el equipo del sábado o el equipo del domingo? Teniendo en cuenta que haremos aquí café fácil, ¿eh? O sea, Barça-Madrid. Incluso ligero, Atlético si quieres. Hoy va ligero. El Atlético voy un poquito más justo, ¿eh? Porque Pues no me ha dado tiempo a Barça-Madrid. revisarlo. Barça-Madrid, me parece... El Madrid lo he revisado esta mañana cuando me has obligado. Prácticamente podremos No. asumirlo así. Sí. Tú Y el laboralmente Barça te sí que lo vi, debes el Barça. a revisar cosas. Sí, es cierto. Pero bueno, tú me has metido como un puntito más de presión. Pues va, Sí. empezamos por lo de hoy, que lo tienes fresco. El Madrid. Empezamos por el Madrid. Venga. Sensaciones iniciales. Bueno, relativamente continuistas, diría. Sí, ¿eh? A mí lo que Sí. más me ha chocado es justamente eso, el no detectar tampoco, dentro de que hay jugadores distintos que ofrecen cosas distintas y demás, ¿no? O sea, las novedades se notan, sobre todo yo creo que Dumfries con AT Correcto. me llamaron mucho la atención por, pues, Sí. siendo jugadores que tampoco ofrecen cosas tan diferentes a lo que había antes, pero bueno, se notaron mucho en el campo. Pero... Con AT algo menos tal vez, pero Dumfries, y perdón por interrumpirte, No, pero sí que cumple con una serie de principios básicos que el Madrid puede entregarle a su responsabilidad sin tener, por ejemplo, que empeñar ahí a Fede. Tener ese tipo de lateral muy profundo, sí. muy persistente en el desmarque de ruptura, en la profundidad, en esa
Y fíjate que justo a colación de lo que dices, pero las dos parejas que se dieron, cómo invierten roles, ¿no? El Arda Güler-Dumfries, ¿no? En el que Güler es el que ocupa la parte central de distribución de balón y Dumfries el que te da verticalidad, potencia y incluso llegada, porque tiene varios momentos en que llega y crea peligro. Y el Diomandé Trent Alexander-Arnold, que es la inversión de roles, ¿no? Perdón, sigue. Absolutamente. Eso es muy interesante en clave de recursos, pero también es un espectro demasiado amplio a la hora de asentar estas sinergias. Porque desde el papel siempre luce mucho decir qué suerte tiene Mourinho, que dispone de todo este arsenal para crear, para montar estas sociedades, pero también es cierto que como el punto de partida raya casi el 0, hay que apostar por algo. Claro. Y esos por los que apuestas, a los que das más continuidad y prioridad en el asentamiento que al resto, también van restando esas posibilidades, van restando esos minutos y van configurando el resto del equipo. Porque Trent, Diomandé no encajan igual con Vinicius Carreras que con Cucurella, que con Bellingham en una altura o en otra. Todo esto es importante. Pero bueno, por acogernos a lo que vimos y no a lo que no vimos, a lo que podría ser el Madrid, sí que creo que hubo gran parte de paralelismo en lo que fue el core de la temporada pasada, sí, en términos de estructura, de posicionalismo y también de quienes lo podían romper, pues ese Güler del que hablábamos la semana pasada, empezando en derecha y soltándose dentro. Creo que ahí hubo cierto cambio en la estructura, fundamentó gran parte de las intenciones posicionales del Madrid. Y sobre todo teniendo a un lateral que le ocupaba toda esa parte de abrir campo, de dar profundidad, de empujar al equipo rival hacia atrás, ¿no? Esa parte, pues al tener por detrás a un perfil como el de Dumfries, ¿no? Creo que cambiaba mucho respecto a lo que pasaba el año pasado muchas veces con Trent, que se quedaba más ahí estancado en una zona de 3/4, buscando más los carriles interiores y que obligaba a Güler, ¿no? A abandonar un poco ese centrocampismo, aunque es verdad que a Güler lo vimos sobre todo de medio centro, la temporada, o sea, de interior. La temporada anterior. Algo más retrasado de lo que se intuyó en esos primeros minutos y sobre todo en los últimos. A mí el momento de mayor fluidez y conexión entre Güler y Bernardo creo que estuvo en los momentos previos a sus sustituciones respectivas. Sí. De ahí que me sorprendieran, aunque luego he de decir que las entendí. No solo que las entendí, sino que me parecen también muy interesantes desde precisamente lo que hablábamos antes, de esa composición de plantilla. El rápidamente asumir que puedes introducir a un jugador que te va a dar la pujanza desde la última línea, como es Diomandé, no Dumfries desde la anterior, te permite que tu lateral nunca tenga que hacer ese ejercicio de corte, de desdoblamiento, de ruptura, y que sea él quien sujete el pase atrás en la frontal del área. Totalmente. Lo que te garantiza la profundidad y te garantiza la capacidad y la calidad a la hora de centrar. Esto, si lo sumamos a la entrada de un delantero como Spi, bueno, encontramos un Madrid que creo que puede, en derecha, producir jugadas como churros. Sí, y jugadas de un fútbol bastante clásico, ¿no? O sea, de lo que es el fútbol, el ABC del fútbol, ¿no? Absolutamente. Desde la fisicalidad, el aprovechar la amplitud del campo y tener pie, ¿no? Para poner esos balones donde un delantero los encuentre. O sea, pero sin tampoco enrevesar demasiado las jugadas. O sea, a mí me pareció que el Madrid, cuando más simplificó la idea, creo que es cuando no más funcionó, porque al final creo que también los momentos del partido pues cambian mucho las situaciones, pero sí que es donde más yo vi cosas que igual no estamos tan acostumbrados a ver en las últimas temporadas, y fue más la parte novedosa del día, ¿no? Claro, pero es que porque directamente, Bruno, hay una inversión de ejes que también creo que explica muy bien el mediocre partido de Vinicius. Ya. El Madrid tenga, que creo que era una laguna táctica heredada ya en los últimos años, tantos problemas para definirse en ese sector derecho, lleva a que cuando, en este caso, el entrenador pone muchos esfuerzos en establecer esas relaciones, esos movimientos, porque claro, cuando es Güler el que se suelta, o Bernardo, que también le veremos mucho salir desde ahí,
y no está Dumfries en la profundidad, alguien tiene que atacarla. Alguien tiene que rellenar ese espacio para que el Madrid no termine en colapso. Ahí va a ser muy interesante ver si es Fede el que recupera ese rol, seguramente el más exitoso que ha tenido el Madrid, si lo hace Mbappé, si lo hace Bellingham partiendo como media punta. Todo esto será muy, muy, muy interesante. Pero lo que tenemos muy claro es que va a restar volumen a Vinicius, que seguramente ha sido la gran vía, el recurso principal del equipo durante los últimos años. Sí. En los tiempos de mayor escasez, casi técnica y táctica, para hundir y para generar volumen. Dicho todo esto, seguí viendo a un equipo escaso en su activación sin balón. Hombre, es que, a ver, la solidaridad defensiva de este equipo sigue dejando mucho que desear. A mí me parece que el juego coral del Madrid sin balón son... Y lo siento mucho, porque voy a ser un poco drástico. Pero son 4 o 5 tíos como mucho, esforzándose mucho. Sí. Valverde intentando dirigir ese barco con indicaciones y señas al resto de compañeros, pero con cierta antipatía en según qué situaciones. Quiero decir, también con el punto este de enfadarse un poco con lo que ve alrededor de los que no se mueven. Y con las 4 o 5 estrellas de arriba haciendo como que defienden, ¿no? La mítica. Entonces creo que todo esto genera que al Madrid, cuando le atacas con un juego posicional de tu equipo completo, es decir, cuando te atreves a sacar a tu defensa unos metros más adelante, a hacer que tus centrocampistas ocupen el balcón del área rival y los delanteros se metan pues, en la profundidad del campo. O sea, el Español, el gol que mete... Es un error de entendimiento entre Valverde y Carreras muy bestia. Toda razón. En una jugada en que no sé cuántos pases dan de un lado al otro del área y van moviendo el balón hasta que encuentran ese fallo en la marca, pero no lo hacen con especial dificultad ni con grandes regates o jugadas en las que rompas líneas por sorpresa. Es simplemente saber mantener el balón y ocupar espacios. Por supuesto. Por ir rematando, porque ya estamos empezando a abrir cosas y me parece que esto se nos va a complicar. Ya. Estas dos cosas están íntimamente conectadas. Que el Madrid sea un equipo todavía deficiente, hablo del hoy, con el poquito espectro que podemos utilizar, sí, pero claro, también hablo de lo que ha sido el equipo en los últimos años. Eso es un problema enorme, porque luego, además, esa enorme inversión que se hace en el ataque va a generar muchos problemas, tal como pudimos ver el otro día, en algunos momentos de la defensa posicional. Otrora, una de las grandes virtudes competitivas a nivel colectivo del equipo. Vimos un Real Madrid que con Bernardo en el pivote puede sufrir mucho, porque es verdad que tiene el entendimiento, todo, la lectura, la interpretación... Pero a día de hoy no le dan las piernas de manera sostenida ni el cuerpo que tiene tampoco ayuda para defender. Eso es, ya directamente empezando por su fisiología. Pero bueno, claro, podemos esto... Sí, ahí se puede debatir, pero vaya. Al haber casos de prodigios con ese cuerpo o parecido. Pero no le dan las piernas y no le dan las piernas para apagar tantos incendios. Además, teniendo en cuenta que el otro día su pareja, que esto no sabemos la continuidad que tendrá, una vez se incorpore definitivamente Tchouaméni. Para mí, pedrada mía, va Tchouaméni ahí de cabeza. Indispensable en la estructura. Yo también estoy bastante cerca de afirmarlo. Pero Valverde es un jugador que por inercia salta, que necesita abarcar mucho, necesita acometer muchos duelos. Sí, es intenso, es intenso. Con un equipo que pretende presionar, pero lo hace de manera ineficiente y se parte, también termina por comprometerse enormemente en defensa posicional. Porque que esa transición defensiva no sea una presión, ese momento de la pérdida me estoy refiriendo, ¿no? Sí. No se pretenda convertir en un robo inmediato, sino que sea una estrategia mucho más proteccionista, lleva al Madrid a correr menos riesgos y a que esas distancias por lo menos estén cerradas, esas zonas estén mejor repartidas, aunque no puedas, pues ahora lo conecto con lo siguiente, hacer el partido que hizo ayer el Barça, que es obtener goles por inercia fruto de la presión. Sí. Claro, si el Madrid intenta presionar pero se queda a medias, también se queda a medias de su defensa posicional. Esto es de lo que hace en su propia mitad del campo. En este caso, lo que vimos en el gol del Español, una defensa en la que el Madrid está muy mal parado, todos los jugadores están
tratando de corregir un espacio que debían estar protegiendo y que no están protegiendo porque han ido en la dirección contraria y ahora tienen que correr hacia atrás, y esto termina por liberar ese punto de penalti, esa frontal del área que... Bueno, pero igualmente Carreras ahí está dormidísimo, ¿eh? O sea, sí. Y Valverde se hace una cosa que hay que hacer, que es confiar en el compañero cuando tú le indicas, porque él le indica, ¿no? Tú, que me acaba de pasar por el lado y que va para allá, marcadlo, ¿no? Carreras no sé dónde mira, la verdad. No entiendo muy bien lo que le pasa a Carreras ahí, porque es como que no sé, como si no viese nada de lo que sucede, porque no venía al compañero dando la indicación ni al... Sí, pero es la típica acción en la que tu marca ya se suelta, cambia de zona, ya claro, pero... Se genera esa confusión en la que si estás defendiendo zonalmente... Pero no hay tanta gente en el área ni hay tantos movimientos en esa acción. Es cierto. De hecho, sirva esto para también analizar el gol definitivo del Madrid, que también me parece muy interesante para terminar de concretar lo que estábamos diciendo antes. La entrada de Spi, además de, por supuestísimo, liberar muchísimo a Mbappé, al menos en su zona de recepción, en las marcas que se centran en él y las ayudas que puede recibir, porque el gol viene de una jugada que Mbappé puede lanzarse en 1 contra 1 contra el central en la frontal del área, porque Spi tiene fijado y en última instancia eliminado al otro de los centrales, al central derecho del Español. Entonces Mbappé se puede atrever con ese regate que en medio le sale, que termina generando ese caos del que se aprovecha Spi. Y esto también viene muy relacionado de que el Madrid pueda ampliar el campo y jugar desde la derecha. Diomande, que no me encantó. No, bastante torpillo. No hablo de lo estético, no me encantó, pero sí que dejó 3 jugadas en las que le llega el balón y directamente el balón termina en el punto de penalti o en la frontal del área. Vimos un remate de Fede que casi es gol, bueno, que da en el palo, de hecho. Sí. Y vimos el gol que también viene por ahí, por un tipo que entiende muy bien dónde soltarla y la suelta bien, continuo. Y el Madrid generando volumen en ese punto de penalti a partir de la recepción de su extremo derecho, con el extremo izquierdo también sujetando o potencialmente, idealmente, mejor dicho, cargando el área, puede generar un flujo que le va a dar muchos puntos en Liga, como el del otro día, que es un partido que el Madrid no juega con demasiada suficiencia y en el que tiene enfrente un enorme rival, seguramente lo dijimos aquí, el Español, el mejor equipo de la primera jornada, si es que esto existe, las primeras y segunda jornadas de momento, pero que venía muy en forma y que compite de maravilla. Sí, no, totalmente. Yo creo que al final, pues el Madrid... Es un partido, también te digo, que a priori, pese a las sensaciones estas de no entusiasmarse, ¿no? Porque tampoco hay una revolución futbolística, porque no... Bueno, porque sigue siendo un equipo que, pues decimos, tiene algunos síntomas, sobre todo yo creo que esta vez sin balón, de partirse un poco por la mitad. Pues bueno, hay cosas que no terminan de entusiasmar a nadie, pero el Madrid yo creo que hace un partido de superioridad, que quitando los 20 minutos posteriores al gol, en los que creo que hay un poco de relajación, creo que también Dimitrovic, que de la misma manera es un poco villano en el gol final de Spi, también es bastante héroe en un par o 3 de acciones anteriores y salva muebles, o sea... Me pareció que el Madrid lució una superioridad enorme y que también rema en este mismo argumento de recursos rápidos a mano para sacar muchos puntos en el balón parado. Sí, sobre todo. O sea, de hecho, creo que ahí Arda Güler y Bellingham, justamente, demuestran ser uno poniéndola y el otro buscándola. Hubo un punto de carga del área del Madrid en el balón parado también, con un gran diseño, en el que veías a Hausen, Konaté, Dumfries. Es un gran llegador y un gran rematador. Es un atleta, vaya, es que, claro. Y por supuesto Bellingham, que estuvo finísimo en esas acciones, entrar a rematar esos balones de Güler, en los que la sensación es que era que, francamente, que el Madrid podía hacer gol en casi cada córner. Sí, y faltas laterales y sí, totalmente de acuerdo. Me parece que por ahí también el Madrid va a encontrar recursos. A poquito que se ajuste en esas 2 cosas que han sido siempre y que por tanto creo que serán algunos de los focus de Mourinho en las próximas semanas, grandes argumentos de sus equipos, esa presión y sobre todo esa defensa posicional, seguro, no sé si que rayará a la perfección, pero que se arreglarán, que mejorarán enormemente y sustancialmente con el tiempo. Veremos un equipo que va a ser difícil de batir, sobre todo, repito, en el día a día liguero.
Yo creo que la duda con el Madrid ahora mismo, o lo que más dudas suscita, yo creo que es el cuál va a terminar siendo el 11 titular, teniendo en cuenta lo mucho que la zona de 3/4 cambia según a quién ubiques en cada una de las posiciones del centro del campo y de la media punta, ¿no? O sea, creo que eso es lo... Realmente la gran duda. Creo que Konaté, sin tampoco hacer nada destacadísimo, simplemente por la superioridad física que tiene y como eso en una liga como la española, donde los perfiles físicos no son los de la Premier, creo que se le notó con bastante sobriedad en algunas acciones, sobre todo de balón parado, de balón aéreo. Pues realmente bien, ¿eh? Sin ser yo particularmente fan. No, a mí no es un tío que me guste mucho y la última temporada en Inglaterra no me gustó nada, de hecho, pero... Mientras lo veía, estaba revisando un poquito los datos y tal. Creo que falla 2 pases en todo el partido, siendo uno de los jugadores que más toca el balón. Creo que intenta 75 pases y se queda en 73. Un número muy elevado de duelos ganados en el suelo, aéreos. Aéreos sobre todo, vamos, aéreamente era... Vamos, no. Todo lo que pasaba cerca de su cabeza lo tocaba él. Todo. Estuvo muy bien. A mí me gustó. Carreras que tenía como que demostrar. Creo que con balón demostró muchísimo. Hacía tiempo que no le veía un partido tan sobrio a carreras con balón. Siento que sin balón el error del gol le penaliza. O sea, la verdad, creo que queda muy retratado en esa acción, porque es un pajareo de estos de tío solo en el área, eres defensa, no sé. O sea, que eso le pase a un delantero que baja a ayudar en un córner lo puedo comprar, ¿no? Pero a un defensor creo que son estas cosas que como entrenador te sacan de quicio. Bernardo pues, me gustó, pero siento que no sé hasta qué punto es un jugador que te equilibra a los dos lados del balón lo suficiente como para ocupar estas posiciones en un equipo que los atacantes defienden tan poco. Hablando de atacantes, evidentemente estoy hablando de gente del perfil pues Mbappé, Vinicius y Bellingham, megaestrellas de este perfil que no... Bueno, no serán... No, y que sobre todo por ahondar un poco en la figura de Bernardo, que creo que a día de hoy sigue generando bastante debate. Es que yo creo que le faltaron relaciones de su nivel, y cuando hablo de su nivel no hablo de su calidad, sino de su energía, de su naturaleza. Le faltó mucha gente recibiendo de espaldas a su cara, devolviéndole paredes, dándole continuidad. Sí. Sí, de hecho él soltaba el balón muy rápido, muy pocos toques, mucha verticalidad. Es su mejor socio en el entre líneas, porque además él es un jugador que tiende mucho a saltar de su zona de partida y empezar a influir y a conectar y a tejer tanto en el eje horizontal como en el vertical, y a caer a banda o a salirse desde la banda y asociarse con el mediapunta, con el interior, con el mediocentro, con el lateral. Y creo que estuvo muy restringido en sus socios porque había muy pocos que tuvieran la intención de tejer ese tipo de... Sí, de ofrecerle la trenza, ¿no? Continuar la trenza. Vinicius, un par de acciones de Mbappé que vino a recibir pero que no le dio esa continuidad, el propio Valverde, incluso Güler, que repito, es seguramente su mejor socio. En términos de recepción, de giro, es un jugador que juega por y para, o debería al menos hacerlo, lanzar a Mbappé. Sí. Pues en cuanto a Güler puede soltarse desde la posición exterior, de hecho creo que por ahí se explica el orden que ocuparon los escalones, primero Bernardo y luego Güler. Que Güler salga de esa posición para recibir por dentro en la zona del mediapunta, del interior de tercera altura un poquito más alto, sabiendo que ese exterior ya está ocupado por Dumfries, precisamente respecta en que el turco pueda o lanzar a su carrilero si ha roto, si ha superado la línea, o directamente encontrar a Mbappé. En ningún caso en devolverle continuidad de juego a Bernardo para que sea este el que pueda girarse de nuevo. Claro, pero Bernardo lleva muchos años jugando en un fútbol de muchísimos toques antes de buscar el disparo. Un juego mucho más horizontal que vertical muchas veces. Bernardo ha sido uno de los grandes pilares del equipo que más ha gestado las posesiones por ataque de la historia del fútbol moderno. Claro. Como ha sido el City campeón de la Champions de Guardiola. Entonces, evidentemente, aquí hay un proceso incipiente que veremos cómo va evolucionando, en el que los jugadores tienen que entenderse. Sí, él tiene que adaptarse a un juego un pelín más vertical y los compañeros adaptarse también a esas asociaciones más repetidas en los que el tuya mía termina generando un agujero en un sitio que se puede ocupar con gente pues justamente como Vini, como Bellingham, como Mbappé o
O como, bueno, o el mismo Diomandé, si está en el campo, ¿no? O Dumfries mismo. Es que tiene un montón de jugadores a los que lanzar en profundo y conseguir esos espacios que se consiguen justamente cuando en una liga como la española, en la que te suelen defender tan atrás los equipos y tan juntos, cuando les mueves la masa hacia otro lado mediante el movimiento del balón rápido, ¿no? Es que al final de eso va siempre. Mbappé bien, yo creo, ¿no? O sea, se le vio bastante móvil, sentí que chocó menos que algunas veces. Algo mejor que Vinicius. Sí, claro. Es que el hecho de que Vini no estuviera tan protagonista y tampoco entrara tanto en diagonal con balón por dentro, siento que hizo que Mbappé sí que ocupara pues una zona más amplia, ¿no? Del juego y vino a recibir bastante. O sea, yo le vi activo y no le vi impecable, evidentemente, pero sí que me dio el respeto y el miedo que me da generalmente ver a Mbappé cuando está participativo y cuando no siento que está chocando todo el rato, ¿no? Con otros jugadores que no le benefician. Siento que con Diomandé también se sintió un poquito como que había ahí un buen feeling. Sí. Pero bueno, sobre todo la nota más negra, y lo siento por la palabra porque tampoco quería que hubiera dobles sentidos posibles, pero fue Vinicius, ¿no? Que siento que en ese sentido fue el que menos... Que hubo memes también con el tamaño de su trasero en internet, ¿eh? Hubo mucho, no sé si lo has visto en Twitter, pero hubo bastante comentaduca, ¿eh? De que se había puesto glúteos y todo, ¿eh? Te lo juro. Había memes de operación dermoestética. No lo creo. No, es evidente que no. Entiendo que glúteo ya influye mucho, tío. Pero claro, a mí me sigue chocando mucho la cosa facial, ¿eh? Ya, el cambio de cara. De verdad que no le reconozco. Yo es que creo que Vinicius se ha retirado, en realidad. Que ahora estamos viendo a ficticios. Un clon, ¿no? A la IA. Un androide generado Dicho todo esto, el Madrid tuvo muchas menos relaciones en su sector. Sí. Y además tuvo, que es lo que creo que más preocupó al propio Vinicius. Pero a ver, con Valverde y Carreras por allí... Siendo que Carreras creo que sí que lo buscó muy bien, ¿eh? Pero... Eso te iba a decir. Es que Valverde yo realmente creo que hizo de escudero. Sí. Porque subía hizo las veces de salvaguarda de su espalda 100%. Y fue Carreras quien más gestionó el balón en esa zona 100%. Y los espacios. Entonces, claro... Con balón era el que estaba en el interior, Carreras. O sea... Ahí a pie cambiado a Fede, en el sector izquierdo, que es la jugada que habitualmente... De hecho, en su carrera apenas la ha hecho... No le fluye mucho, tampoco con un jugador como Vinicius, cortar, o sea, enriquecer a Vinicius por delante del balón. Porque además si hace ese tipo de movimientos, ese tipo de desmarque desde dentro hacia afuera en diagonal para aclarar los espacios al poseedor del balón, en este caso Vinicius como extremo izquierdo, él queda eliminado de su zona de influencia en el centro del campo y el Madrid corre un riesgo enorme de desestructurarse. Ya habría que hacer mucho movimiento de piezas para compensar eso. Bellingham hacia atrás o Carreras saltando Pero es dentro. que yo lo siento mucho, pero a mí me parece que esto es un mal que ya se veía la temporada anterior y que, es decir, para mí el Madrid cuando más se equilibraba en ese sentido, y ya lo dije el otro día, siendo un jugador que pues a nivel de talento seguramente sea el más limitado de los que había, pero yo creo que Fran García entendía bastante bien el cómo ocupar espacios para que Vinicius pudiera entrar en diagonal hacia adentro como a él le gusta, ¿sabes? Pero claro, cuando tienes a Mbappé, tienes a Bellingham y tienes a Vinicius ocupando un triángulo de un espacio del campo en el que todos quieren el balón y es la misma zona exacta del campo y todos la van a atacar todo el rato, no te funciona. O sea no te funciona, entiéndeme. Además, te puede funcionar, pero es muy difícil Pero toda la razón. Es que además precisamente eso es lo que venía a decir, que cuando hablamos de incompatibilidades, nos referimos precisamente a esto. Porque Mbappé necesita, cierto margen espacial para moverse, para poder influir, aunque no sea muy exagerado, aunque pueda no caer a las bandas, que también es cierto que sus movimientos en derecha el equipo los agradece mucho, pero no puede contar con ellos. Pero bueno, vamos a pensar como en la frontal del área, como zona de influencia en la que o fijar, o cortar, o desmarcarse hacia el punto de penalti, o bajar a recibir. Vinicius tiene que cumplir una función de fijación y de amplitud casi innegociable en la parte izquierda. También el equipo lo hace en la derecha, o bien con el extremo, o bien con el carrilero, o bien con uno de o con uno de los centrocampistas, pero tiene que hacerlo. Porque si ahí está Güler debe soltarse de esa zona para poder estar. Esto es un
como una sociedad necesaria, y diría casi una de las pocas que tiene el Real Madrid ahora mismo, porque Mbappé necesita a ese pasador para poder amenazar con el desmarque, Claro. para poder generarse sus propios movimientos. Eso le hice en Francia. Y que de hecho le va muy bien en la segunda parte, por ejemplo, cuando entra Trent. Porque Trent amenaza muchísimo al espacio simplemente con el movimiento corporal de recibo en banda, me tiro un poco para adentro y amago corporalmente concentrar. Mbappé ya sabe Tal que cual. tiene que ahí que lanzarse. Tal cual. Es que... Entonces, Mbappé necesita ese tipo de pasador. Hay que encajarlo en la estructura. Y luego además necesita la estructura. Por tanto, si a esto lo sumamos a lo que hablábamos anteriormente de la inversión que va a hacer el Madrid en derecha, porque ahí tiene bien a Bernardo, bien a Güler, bien un carrilero profundo y un carrilero pasador como Trent. O sea, hay muchas potenciales sinergias para enriquecer el juego de Mbappé. Pues evidentemente la cuota de Vinicius se va a disminuir muchísimo. Y por ahí creo que va a haber una evolución, no sé si para bien, no sé si para mal, no sé si derivará en algún problema de estatus, de rol o de jerarquía, pero me parece que son las primeras pistas que en términos de encaje y de desarrollo táctico nos ha dejado este primer partido de Madrid. Totalmente, totalmente. Bueno, pues creo que es un poco el resumen bastante amplio de lo que sucedió y de lo que vimos. Tampoco creo que haya que ser ni muy dramático, ni muy optimista, ni muy pesimista. Simplemente pues ir viendo un poco en los engranajes cómo se van moviendo. El optimismo sí que creo que yo al menos hoy al despertar lo he sentido bastante en mis grupos conversacionales de WhatsApp, en mis redes sociales y demás, como persona que es del Barça y vive en Barcelona, con lo visto ayer en el partido en Elche. Tampoco es que yo esté con un optimismo muy desmesurado, la verdad que no, sinceramente, pero sí que creo que pues contra un equipo que para mí está lejos del nivel de dificultades que te puede dar un Español, por ejemplo, ¿no? Como era el caso del rival del Madrid, creo que el Elche justo ahora, al menos en este momento de la pretemporada, todavía podemos decir, le faltan muchos encajes, muchas cosas y está bastante en pañales, pero sí que siento que todas las dudas que había un poco alrededor del mercado y de la situación de plantilla del Barça en un partido como este, en el que sales con un lateral izquierdo que prácticamente ni siquiera has probado nunca, que es Xavi Spark, que es un jugador que es medio centro de formación y que te ha jugado de lateral derecho, a veces en el filial y a veces en el primer equipo, ¿no? En el que la pareja de centrales es bastante inédita hasta ahora también, como es el Christensen-Gerard Martín. Con Eric García de lateral derecho, con un centro del campo absolutamente contrario a lo que sería la tradición del Barça, ¿no? Con Bernal y Gavi a la vez, ¿no? Es aquello... Bueno, pues no es lo que te esperas, ¿no? Y luego, pues evidentemente con todas las dificultades de lógica que tienes en ese encaje de cualquiera de los 6 tíos que tienes arriba, 7 tíos que tienes arriba, en un esquema de 4-2-3-1, ¿no? Que al final, pues ahí vemos a Adeyemi, a Rafinha, a Fermín y a Lamine, pues ocupando esa situación. Claro, es una alineación que cuando yo la leí pensé, se puede venir hiperatasco hoy, ¿no? Porque hay muchas cosas raras que no son lo que se espera, pero pese a todo eso, creo que las sensaciones, tanto con ese equipo inicial como con el que termina el partido con los cambios, son de que el equipo, casi por el sistema y la idea de juego, funciona sin más, ¿no? O sea, como por inercia. Absolutamente. Firmo debajo de todo lo que apuntas. Hay un tema que se explicitó muy rápido en cuanto vimos el 11, que es efectivamente esa nueva cuestión del 9, ese reparto de espacios y de roles. Y luego también creo que hubo un fit muy beneficioso para el Barcelona en cuanto a rival. Idea, estructura, plan, jugadores. Creo que el Elche, que jugó muy buenos minutos, creo que es algo que también encaja con su plan, se suicidó jugando así ante el Barcelona. Sí. Dicho mal y dicho pronto. Partido implanteable ante un equipo que efectivamente, como dices,
asegura unos mínimos en términos de activación, de presión, de energía, de físico y de pegada que son inasumibles para un equipo como el Elche de Martín Anselmi en la segunda jornada de Liga. Sí. A 39 grados, un Barça que se estaba estrenando. Es impensable pensar, valga la redundancia, que el Elche puede sostener ese nivel de riesgo durante 90 minutos ante un Barça con ese 11 y con ese banquillo. Bueno, pero el 11, cuidado, porque el 11 del Barça es un 11... O sea, yo como barcelonista he vivido en muchas ocasiones el salir con 11 raros un poco de hoy no es este mejor no, hoy este está tocaete, este no sé qué, y sales con un 11 de estos que cuando lo lees en el post de Instagram, hacer un dibujo sabiendo dónde está cada jugador en el campo es casi imposible, porque son 11 raros. Cuando eso ha pasado, generalmente el resultado ha sido bastante malo. O sea, ya pasó hace 2 años y pasó el año pasado, que el Barça cuando se salía un poco del esquema básico, ¿no? De los titularísimos. Uf. Pero es que para mí no hay mejor definición efectivamente del fracaso que fue la estrategia operativa del Elche que tener que apostillar que Lamine no estuvo en el partido. Bueno. Que no necesitó la estructura. Cuando tú hablabas de inercia, por eso decía que estaba completamente de acuerdo. Cuando hablas de inercia, hemos hablado de la inercia colectiva, de los roles, la idea de juego, la idea de la idea y del modelo. De la presión altísima y asfixiante, de que nadie va a bajar un balón. Le bastó con presionar bien en algunos momentos del partido para abrasar al Elche. Bueno, y que cada vez que recuperaba el balón, evidentemente la velocidad a la que ejecutaba la contra de Manual era histórica. Y de hecho, si bien es cierto que Lamine, en lo que entendemos por Lamine como ese jugador que recibe balón en cara, genera por sí solo y demás, no apareció ni compareció en ningún momento, pero como jugador que recibe un balón y en un toque mejora la jugada y lanza a los compañeros, apareció un par de veces clave, ¿eh? O sea, eso apareció una realmente, que fue el gol de Adeyemi. Me parece que es la descarga previa al pase. Sí. Al pase de Rafinha. Sí, eso es. Correcto. Es buenísima. El resto de toques, decisiones, regates fueron desastrosos. Fue un partido Sí, de no... espantoso. Bueno, no está. O sea, es que no estaba ni para jugar, yo creo. O sea, estaba a lo mejor para rodarse en 25 minutos si el Barça tenía resuelto el partido al final. Y de hecho, bueno, y la reacción del mismo en el banquillo luego, que está como medio entre lágrimas, súper enfadado y súper frustrado. Sí. Es de, bueno, pues de eso, ¿no? De síntomas de decir, joder, no estoy bien, ¿no? Sí. Desde luego, porque es un partido una importancia relativa en el que se puede además entender perfectamente tu cuestión física, vienes del Mundial y un Mundial en el que... Ya llegas al Mundial como llegas. Has estado muy tocado. Sí. Quiero decir que nadie habría hecho un drama de esto y el primero que lo hace es el propio Lamine con su equipo ganando 0-5 porque sabe perfectamente que el partido es un destrozo, pero un destrozo. Dicho todo esto, y es a lo que voy, el Barça no necesitó de toda su genialidad para producir. Produjo desde la recuperación y la transición. Uh-huh. Y claro, también, en última instancia, si el rival te pone tantísimas facilidades con la altura del bloque, con el espacio espalda de la defensa y con el nivel de quienes ocupan e interpretan, porque tengamos en cuenta que Federico Redondo jugó de líbero. Bueno, ya pasó ya en la primera jornada, ya jugó así, ¿eh? Bueno, ayer fue seguramente el peor jugador de los 22 con mucha diferencia. Nada que sea nuevo para Federico Redondo, la verdad que a mí... No, tienes toda la razón. En general es un jugador que, bueno, no sé, no entiendo. Sí, o sea, si no fuera por el apellido, yo creo que... Fue una cosa de verdad terrible. Y el Barça la aprovechó, claro, evidentemente. Sí. No, y hostia, vimos un Rafinha que en el Mundial, por ejemplo, pues sí que adolecía, ¿no? De esa falta de continuidad y de buen momento que atravesó en la recta final de la temporada. Pues sí que lo vimos totalmente renovado, ¿no? Con energías renovadas, totalmente reconocible con sus
momentos de estar en ese top mundial del Balón de Oro prácticamente. Pues ayer sí que vimos a ese Rafinha, que creo que hacía tiempo que no se le veía. Creo que tanto Adeyemi como Gordon, cada uno a su manera, y creo que mejor Gordon que Adeyemi, pero los dos parecieron encajar como un guante con lo que se les pedía y se esperaba de ellos en el dibujo. Xavi Espart, con sus fallos de estar un poco verde en algunas cosas y de jugar en una posición que no es la suya. A mí es un jugador que cada vez que le veo tocar el balón me produce cosas, me produce muchas cosas. Y Bernal, que si bien en lo que es la distribución y demás sigue pues faltándole un poquito, creo que en todo lo que es la recuperación, la anticipación, la ocupación posicional en el campo y tal, es una bestia y es un jugador que demuestra que tiene todas las condiciones del mundo para ser increíble, y que Pedri, cuando entró por Gavi, mejoró con creces, evidentemente, bueno, claro, la oferta ofensiva, porque es verdad esa que es la siguiente de las cuestiones, evidentemente. Por ir con algunos nombres, creo que efectivamente funcionó muy bien ese Gerard Martin Christensen. También me gustó muchísimo Eric. Sí. Energía, entendimiento, acierto en duelos, fisicalidad, estuvo muy fino. Me gustó menos que al resto, pero ya no de manera exclusiva. Creo que hay cada vez más voces no tan ciegas con Bernal. Perdió muchísimos balones. Efectivamente le cuesta... Siempre le pasa, ¿eh? Es un poco su debe. Le cuesta un horror entrar en los circuitos. De hecho, si alguien lo quiere mirar y así hacemos un poco de debate sobre el tema, pero debía haber escasísimas conexiones, pases de Pedri a Bernal y pases de Bernal a Pedri. Pedri es incapaz de encontrarle lo que ya es directamente un síntoma, porque Bernal tiende a escondérsele tardísimo en los momentos de entrar y de salir del juego. Bueno, es que Bernal a mí me da la sensación, o me la lleva dando desde la temporada pasada, que es cuando vuelve de esa lesión y empieza a tener mucho protagonismo, que es un jugador que entiende mucho más lo que pasa delante suyo cuando el balón ya está delante suyo que cuando el balón todavía no le ha llegado. ¿Me explico? Siento que tarda un poco en el momento en que le llega el balón en tener eso bien mapeado. Eso sin duda. Y además creo que tarda en mapear la mejor recepción del balón. Sí, totalmente. Para mí es donde más cojo está. Entonces, muchas veces hace constantemente como de señuelo. Se esconde y se aparta y se sale de la jugada. Pero en cambio, cuando el balón está muy por delante, es un tío que lee muy bien el espacio a ocupar. ¿Sabes? A atacar. Y efectivamente ahí lució. Tanto cuando tuvo que soltarse como cuando tuvo que estar comandando esa caída del balón. Literal. En el eje horizontal estuvo bastante bien. De hecho, uno de los goles, creo que el que mencionábamos anteriormente, sí, viene de una recuperación suya. Viene de una dejada suya. Que la deja el Alamín. Es el que la deja el Alamín de primeras. O sea, es un centro. O sea, una búsqueda de progresión. Sí, es un despeje. Del lateral derecho, ¿no? Del Elche, creo. Y él intercepta. Y él la intercepta, le cae Lamín se la deja a Rafa de Yemi, gol. Sí. Eso es. Por seguir, evidentemente, la cuestión que lo cambia todo es la de Pedri, que entró flotando en el campo, un nivel de finura para proteger el balón, un nivel de acierto para lanzar, para pasar. Hombre, cuando lanza a Gordon para el gol de... Y los momentos más importantes todavía, porque era muy jugoso para el Barcelona estar atacando constantemente la espalda de la defensa del Elche. Por eso lo decía, que esa altura posicional del bloque es delirante contra el Barcelona. Sí. Contra el Barcelona con estos jugadores, porque no es un Barça con él es el que les lentos, niega, él es el que les va negando las carreras. A Gordon, a Adeyemi, a Rafinha, y el que elige cuándo se ejecutan para que, a nuestros ojos, todas las que se ejecuten sean tan buenas como fueron. Porque luego Adeyemi estuvo muy bien, Rafinha y Fermín, nos vamos a meter en pack, jugaron ese partido de atacantes cracks mundiales que son. Sí, de máxima de energía, élite. De lectura, de finura técnica. Eso es, de capacidad en la definición. Hombre, el gol del giro de Fermín. Bueno, o sea, la acción, técnicamente hablando,
No, para mí es el primer argumento realmente muy tocho que se ha visto de entre todos los jugadores capaces de ocupar esa posición de 9. Pero esa acción para mí es el primer indicio de un tío que realmente dice, no, que es que si hace falta jugar como un 9... Sí, total. Puedo hacerlo... Una acción de pivoteo de Robert Lewandowski, de Kane o de Didier Drogba. De Van Persie mismo, En un toque deja el balón escondido, postea con el cuerpo, lo elimina. Y para adentro. Y evidentemente adentro, porque es que no falla. Fermín López, luego además añadiendo la facilidad que tiene para salirse de su carril, intercambiar posición, atacar, ganar duelos, atacar espaldas, quiero decir, desmarcarse. Todo esto de la mano de un Rafinha que creo que ejerció del líder y del capitán que es. Sí, no, claro. Y sobre todo que en la presión es el número 1 a años luz del segundo siempre. Incluso siempre. Ya con Gordon en el campo. O sea, es que da igual a quien pongas. Y luego creo que efectivamente, como tú bien has dicho, hay que sumarlo a la lista de estos atacantes muy finos, muy inspirados, muy integrados en el sistema y sobre todo muy congratulados de la forma de entender el partido del Elche, porque Gordon salió prendido. No, Gordon salió en un espacio y lugar en el que todo lo que pasaba por él mejoraba y era gol prácticamente. Un timing en los desmarques, una finura. De hecho, el primer gol de Fermín, que es el que le da él, da un paso lateral antes de entrar en el campo rival para ralentizarse. Literal, el segundo exacto. Cómo esconde el fuera de juego en el que le estaba dejando la defensa rival. Como él Habitualmente eso se redirige desde la propia carrera, que es lo que muchas veces los delanteros hablan o denominan como un desmarque circular, que es en vez de correr recto, hacer una curva un poquito. Eso es para tardar un poquito más y que no te pille, pero sin tener que perder velocidad. Y Gordon directamente lo que hace es comprimir todo esto como en una secuencia y es en su carrera recta da un paso lateral de repente que le permite ganar ese segundín que necesitan desde el pase de Pedri. Y se demuestra ahí tanto la agilidad como el cambio de ritmo que tiene, que es, vamos... La velocidad, el timing, el primer control... Esto que hace Gordon aquí, yo que soy muy, muy, muy friki, ya lo sabéis, del fútbol americano y demás... Es lo que se conoce en el route running, ¿no? En el correr rutas de los receptores, como el corte. O sea, tú cuando en las jugadas de fútbol americano, siempre para ganar la distancia del receptor, no puedes depender únicamente de una cuestión física, que en el fútbol sí que pasa mucho más, ¿no? Porque en el fútbol sí que ves, ¿no? Que un defensa es mucho más lento que un delantero, este tipo de cosas se dan. Fútbol americano no, en el fútbol americano todos los cornerbacks y los safeties, que son los que defienden a los receptores, son jugadores que prácticamente, si jugaran de atacantes, jugarían de receptores. Es decir, todos son perfiles rapidísimos, súper ágiles, con una cadera tremenda, con una capacidad de girar instantáneamente tremenda, pero en el corte, en esa capacidad de amagar con el cuerpo, hacer un pequeño gesto para luego lanzarte, es donde le engañas al defensa. Y Gordon, haciéndolo sin esa intención, porque lo que quiere hacer él es evitar ese fuera de juego en el que está a punto de meterse, también consigue eso segundo, que es dejar al defensa con el cuerpo totalmente mal puesto para intentar seguirle la carrera. Tal cual. Esa hibridación de deporte me vuelve loco, ¿eh? A mí méteme referencias para que esto quede rico y variadito. Pero bueno, no sé, el Barça yo la verdad que me gustó mucho. Eso sí, el rival me gustó tan poco, como tú también decías antes, que creo que hace mella un poco en la sensación, ¿no? No haría yo la de tirar cohetes, que es algo que además con el Barça de Flick y estos resultados tan abultados creo que ha pasado muchas veces. La de Barça de Flick pilla un Levante de turno, le mete un 6-0 y ya está, se han olvidado los males, todo funciona genial. Te pilla un Getafe o un Rayo y te hace un partido perro. No, se te complica el partido, quiero decir, si el Elche sabremos lo que hubiera sido. Bueno, y que de hecho que le hacen un chut a un palo en una jugada aislada que está a punto de ser gol. Incluso en este escenario macabro, tienen momentos en los que rompen la presión, en los que es Gonzalo Villar quien dirige un poco el flujo de juego,
bueno, en los que encuentran situaciones bastante beneficiosas con Tete Morente por derecha, incluso Aguado tiene cierto peso por dentro. Gruber dirigiendo un poco la salida de balón. Sí, tienen sus cositas, pero... O sea, se entiende que el Elche quiera hacer esto, pero yo a lo que voy es que fuera esto ayer contra el Barcelona fue tan esperpéntico que condicionó, sí, es cierto, porque además luego creo que la interpretación y ejecución de algunos jugadores dentro del modelo fue especialmente sangrante. Pero lo que digo es que desvirtuó la realidad del partido. La realidad física del Barça, la realidad de Lamine Yamal... La del Gavi Bernal como pareja creativa, que también dejó mucho a desear. Hubo muchas facilidades que además terminaron resolviéndose en un marcador muy, muy abultado. Correrla poco con lo que va a ser el partido estándar que se va a enfrentar el Barça en el día a día liguero, y con lo que habían sido muchos minutos de juego anteriores a que efectivamente la veda cayese y el Barça pudiese hacer goles ya rascando en la herida que había hecho en la confianza y en las emociones de los jugadores. Totalmente. Y bueno, también decir, ¿no? Como hemos apuntado antes, que tampoco este Barça es para nada el equipo, o sea, no jugó con el equipo con el que terminará jugando los partidos importantes, ni tampoco está todo ese tema sentado. Rodri, de hecho, ni siquiera estaba en la convocatoria todavía. Cancelo no jugó. Aunque yo tengo que decir, y aquí abro pues un melón de pequeñas apuestas, tengo que decir que a mí el nivel que dio Esparta en el lateral izquierdo, siendo una posición totalmente atípica para él, me hizo pensar que depende de cómo llegue Cancelo y de si realmente la intención es que se vaya a Valde, que parece que sí. Es que Cancelo entró de extremo derecho. Sí, claro, es que entró de extremo derecho. Sí. Directamente de extremo derecho. Ni siquiera de extremo izquierdo, que bueno, más o menos es una zona que ha pisado mucho por también... Bueno, pero Cancelo de extremo derecho tampoco le... O sea, siendo el tipo de jugador que yo creo que se la pela, Sí, no querría, pero que fue muy llamativo. Sí, fue extra. O sea, jugó a los 90... Bueno, y que también de entrada, o sea, cuando vi en Twitter, o sea, en Instagram, perdón, el post con los jugadores que no están colocados, que es una lista, a mí también me generó muchas dudas. Yo pensé, hostia, pues igual Spart es el lateral derecho, son Eric y Christensen los centrales y Gerard Martín el lateral izquierdo. Que siendo las posiciones que ya han ocupado en otras ocasiones todos, piensas que es eso. Entonces creo que en esa apuesta por ver a Spart por la izquierda, en un once inicial del primer partido de la temporada, también se está diciendo algo, ¿no? O sea... Absolutamente, tienes toda la razón. Yo es que no estuve tanto en el pre, entonces no puedo como hablar de lo que hubiera pensado que era, que a lo mejor seguramente hubiese sido una cosa muy parecida a la tuya. Y yo creo que se responde... Estaba con un vibrante Getafe Racing que terminó sobre la bocina para poder llegar a lo que pasaba en Elche. Pues a mí no sé, a mí la sensación es esa, que lo de Spart no es casualidad. Creo que se corresponde bastante el que Spart fuera el lateral izquierdo con que el jugador que te daba por la izquierda la salida de balón fuera Gavi. O sea, creo que se responde bastante con ese hecho y creo que el papel del canterano fue muy notorio. Entonces, mi sensación es que puede ser que lo veamos más veces, no sé si ocupando el lateral izquierdo, el derecho, si siendo un recambio de garantías, incluso jugando en el interior alguna vez. Pero así como en la segunda parte del partido me sorprende un poco por parte de Flick, no me sorprende, pero decir, ya con el resultado que es, que el cambio de cuando sacas a Mar Bernal creo que es poner a Eric por dentro. Sí. Y que no entre Brian Fariñas, que es un jugador que en ese tipo de juego, ¿no? De ser esa pieza que es el primer recambio, digamos, de los chavales que se están probando para estas jugadas en las Pero es que yo creo, Bruno, que no cabía más gente ya, ¿eh? Ya, pero bueno. O sea, había que rodar minutaje. O sea, igual hubiera salido, ¿eh? Si el Barça hubiese dispuesto de más cambios, creo que Fariñas o Hamza hubiesen salido. Pero al final tienes que rodar a piezas que a priori van a ser titulares. Es que todos los que salieron son parte indispensable del modelo. Pedri en orden. Pedri, Olmo, Gordon, Koundé, Cancelo. Sí, pero bueno, lo de Cancelo te lo podías ahorrar, entre comillas.
Bueno, acaba de llegar, también tendrá por eso te digo que tendrá que rodar un poco. Cancelo salió 10 minutos. O sea, al final, sí, pero sacas a Cancelo de extremo para poner a Eric de medio centro. ¿Sabes lo que te digo? Son como estas... ¿No? Sí. Hay como una cosa que a mí me sorprendió y que me hace pensar que al final el que claramente va a ser un recurso para varias posiciones va a ser Spark. Sí. Y creo que... Van a ser Spark y Eric. Y Eric, no, sí, Eric sí, ya lo fue, ¿no? El año pasado era el chico para todo, que para mí, además, lo jodido es que la que creo que le vamos a ver menos muchas veces será la que para mí es la buena posición, que la de central, ¿no? O sea, quiero decir. Sí. Pero la vibra es de que ahí le veremos poco. Pero bueno, no sé, me gustó el Barça, convencido con lo que vi, sobre todo por una cuestión más, ya lo reitero, pero ya cierro con esto, de que creo que los jugadores entienden lo que quiere el entrenador. Creo que la idea es clara y creo que al final eso, en este Barça de Flick, desde el día 1 hasta hoy, ha sido lo más relevante, ¿no? El que la idea sea clara y que todos remen en la misma dirección. Quitando, eso sí, el apóstrofe, y con esto te quiero preguntar, de que quizá el jugador que menos encajó en eso por el estado físico y luego por esa sensación final de estar en el banquillo enfadado, fue Lamine. Siendo... que los Gordon, Adeyemi, Rafinha, Fermín, Olmo, etcétera, todos rindieron muy bien. Entonces mi pregunta es, si Lamine arrastra esta situación un poco más de tiempo, y también te la haré con Vinicius luego, pero puede perder la teórica titularidad, no de forma definitiva, evidentemente, pero en el arranque liguero. O sea, ¿crees que puede que le veamos sentado en algún partido o que es imposible por el tipo de jugador que es y lo que implica para él emocionalmente? Pues por momentos debería, porque desde luego lo que nos deja muy claro el partido de ayer es que y tendrá sus matices o sus ajustes porcentuales, pero de quien va a seguir siendo el Barça es de Flick. Será el Barça de Lamine, y será el Barça de Rodri, y será el Barça de Cubarsí, y será el Barça de Rafinha. Pero será el Barça de Flick. Y la idea, y el modelo, y los roles... Y las ventas incluso, ¿no? Porque Casado, Valde, que son jugadores muy del entorno de... Sí, bueno, es cierto. Del mismo Lamine también están... Hay dinámicas que no están en negociación. ¿Qué ocurre? Que repito, el Barça no va a enfrentar, por desgracia para ellos, creo, este tipo de escenarios tan habitualmente como les gustaría. Y me parece que el flujo de generación, de creatividad, de desequilibrio de Lamine, que evidentemente es el único jugador de todos los atacantes de los que dispone el Barça, que tiene otro arquetipo físico, otro biotipo de posibilidades, de recursos, otra amalgama de recursos técnicos, es él. Entonces, cuando el Barça juega de manera colectiva, a presionar, a atacar el espacio, Lamine tiende a desentenderse de esto. Tiende a ser mucho más un centrocampista que un atacante. Claro, no van a jugar, y menos después de este socavón, muchos equipos, mucho tiempo, con esta idea. Sí, kamikaze, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, ya cualquier escenario más posicional, más cerrado, en el que se necesite del poder de atracción de Lamine para avanzar, para regatear, para absorber gente y luego para centrar, para definir, para golpear, hace muy difícil pensar que puede salir del equipo. La verdad, ni tan siquiera puntualmente, porque luego aquí está la siguiente cuestión, y es que el Barça no dispone de ese tipo de jugador para sustituirle, ya digo, aunque sea por perfil. Seguramente el más parecido sea Rafinha, zurdo, que puede ir hacia adentro. Adeyemi igual, ¿no? Adeyemi ayer con balón es verdad que estuvo muy bien en un par de ocasiones a la hora de... Un jugador que conduce bien. Y no, y acelera, tiene un primer paso que es brutal. Es devastador. Pero bueno, ninguno no tiene ese genio. Ese genio, sobre todo a la hora de pasar y de golpear, que necesitas seguramente que lo haga un jugador zurdo desde ese sector. Por eso se ha probado mucho con Rafinha. Y también por eso no me sorprende que se haya probado con Cancelo, que seguramente es el más regateador, sin tener todo lo demás, pero regateador de línea de fondo y de centrador, si consigue superar a su lateral, o un jugador que puede pisar la esquina del área y la frontal de la misma. Veremos, pero que el Barça no tenga un sustituto puro de Lamine en perfil,
dificulta mucho su puesto en el 11, incluso te diría también, como comentábamos, su rol. El Barça necesita ese tipo de jugador ahí para compensar, equilibrar y optimizar todo lo demás, que desde luego ayer sí funcionó como un reloj. ¿Y Vinicius en el Madrid? ¿Crees que puede ver amenazada su titularidad con todo lo que está llegando? Con la posibilidad también de, por ejemplo, ¿no? Después del partido de ayer, del sábado, perdón, de que Spi sea un 9 de referencia y, por ejemplo, dejarle el flanco izquierdo, que es algo que sí que se habla muchas veces, ¿no? A Mbappé, por ejemplo. No, o bueno, un equipo que juegue con carriles, donde también Cucurella o sobre todo Carreras se ven muy favorecidos, que ese espacio lo puedan ocupar los centrocampistas, el propio Bellingham, que el Madrid pueda jugar con 2 puntas, que Diomandé juegue en izquierda. También. Es que las posibilidades empiezan a ser muchas y muy variadas, al mismo tiempo que ese peso jerárquico y ya por volumen y ya por capacidad de definición quiero decir, de resolución de los problemas, ya Vinicius no ostenta de manera exclusiva como pasaba hace par de años. Creo que, ya lo he dicho antes de una manera algo más implícita, pero creo que efectivamente el rol de Vinicius va a evolucionar mucho y va a ser una de las grandes cuestiones bloqueantes o liberadoras, no lo sé, de lo que pueda ser el Madrid durante la temporada. No sé si de inicio, no sé si como parte del equipo titular o durante los cambios y durante el desarrollo de los partidos, porque evidentemente como recurso Vinicius es un jugador sin igual. Poder disponer de Vinicius al gusto es un lujo que no sé cuántos equipos, si es que algunos, se pueden dar hoy en día en el planeta fútbol, pero no sé si eso es sostenible en el propio plan de carrera de Vinicius dentro del club, claro. Eso es bueno, y también, joder, y los precedentes. Si el Madrid no para de fichar gente que ocupa esas mismas posiciones, entre comillas, o que te ofrece prestaciones diferentes a las de Vinicius, pero que no son tan complementarias, pues terminas abriendo la duda siempre, ¿no? De hecho, este mismo año pues se ha hablado de una posible salida, se habla casi cada año. Pues veremos cómo termina todo. No creo que sea una salida ahora, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente especulo con la posibilidad de que no sea tan indiscutible su titularidad. Pues nada, dicho esto, cerramos hoy, si te parece, con este análisis un poco y todo. Hemos cumplido, no nos cabe comida hoy. No. Pero hemos hecho muchas promociones. Tortilla favorita fuera de lo que es la tradicional poco hecha con cebolla y patata, que eso me parece innegociable. Y no estamos aquí negociando nada de eso. Pues a lo mejor te diría... Mira, hay una que me encanta, es de puerro. Muy buena elección, me gusta, ¿eh? Me gusta a mí. Puerro, espárrago, triguero, son buenas tortillas. Loco. De hecho, te diré una cosa, berenjena puerro en combinación. Sí, me parece, muy bien. y calabaza puerro en combinación también me parece muy bien. Uy, no he entrado tanto, no he llegado a calabaza en pues tortilla. Calabaza puerro en tortilla con patata, ¿eh? Patata, calabaza, puerro. Sí, hablamos de patata. Sí. No, pero decir que al ser la patata o la calabaza a veces es un poco sustitutiva de la patata, que no es una tortilla solo de calabaza. A eso iba. Entendido. Porque acá podemos caer en morcilla. Bueno, a ver si la morcilla es buena, ¿no? Claro, pero... Sí, o chistorra, o chorizo, pero no comen demasiado sabor igual. Sí. Para mí se rompe un poco la transición defensiva de la tortilla. Pues lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabes? Estamos un poco en eso. Y el puerro me parece que le mete un puntito de textura, de dulzor, de color. Me encanta. Me vuelve loco. Así que una opinión que yo creo que no es popular hablar del puerro en este país. Pero uno de nuestros grandes infravalorados. Se habla poco. Uno de nuestros grandes infravalorados. Una cosa que da muchísimo juego. Diré que a mí, por supuesto, saber tratarlo como producto. Y siendo por pocas veces fan de los franceses, pero a mí la crema de puerros, a.k.a. sopa fría, a.k.a. vichyssoise, me parece... O sea... de las... Sí, un lujito. Bueno, de las cosas sencillas de preparar que más agradables son al paladar y en entretiempo, ¿eh? Sopa fría por excelencia, para mí. Muy bien. Con mucho permiso de gazpachos y etc. Que me parecen ofertas diferentes, pero como sopa fría, a mí, una vichyssoise con un pelín de parmesano por encima, bacanería. Uy. Bacanería. Pues dicho esto, venga, Brunito, que ya nos vamos. Adeu. Dejad un like.